libertarios por igual conocen los derechos humanos, los asumen como parte de su condición de personas y ciudadanos y los ejercen y los defienden para sí y para toda la sociedad. Pero las conductas individuales y colectivas que hacen realidad el respeto a los derechos en la vida diaria no se pueden alcanzar sin procesos de enseñanza-aprendizaje que las cultiven de manera deliberada y sistemática. Es decir, si no se educa explícita y obligadamente en derechos humanos. En otras palabras, si la EDH no se aplica como un verdadero derecho. La educación en derechos humanos, que a lo mejor de a rato voy a llamar EDH solo para abreviar, como hacemos al escribir, a veces es interpretada distinta por algunos expertos, pero en algo que no hace diferencia sustancial. Algunos la consideran parte del derecho a la educación, ¿no? Como componente del derecho a la educación, dentro del rasgo que se llama de aceptabilidad del derecho, porque la consideran una condición de calidad educativa. Ustedes no todos necesariamente son abogados o estudiantes de educación, pero para que sepan de dónde sale esa palabra aceptabilidad, les cuento que la teoría, la doctrina, la teoría de la educación y de los FES en general identifica 4 rasgos característicos del derecho a la educación, que también al mismo tiempo son rasgos del derecho y son las obligaciones que el Estado tiene para cumplirlo. Y lo llama asequibilidad o disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. No les voy a dar una clase sobre eso, pero la noción de que el derecho sea aceptable incluye que la educación, derecho en este caso de educación, que sea de calidad, y eso implica que incluya la educación en derechos. Hay autores que prefieren considerar a la educación en derechos humanos como un derecho separado, más bien emergente, que esto todavía está en proceso de positivación, o sea, de aparecer o de llegar a la ley escrita y de tipo colectivo. Pero aún quienes la ven como un derecho independiente siguen reconociendo que está íntimamente asociado al derecho a la educación y que como el mismo derecho a la educación abre la puerta al conocimiento y a la práctica de los demás derechos. Pero cualquiera de estas dos posturas que se elija, si es parte del derecho a la educación o es un derecho emergente independiente, en realidad es una diferencia de manera de clasificarla, de ponerla en un cuadro en uno u otro lugar, pero no tiene diferencia en sus implicaciones prácticas. Es un derecho y como tal debe ser respetado por los estados y debe ser incorporado en todos los programas educativos. Ahora, establecido su origen y cómo se define desde su inicio como derecho, vamos a ver cómo multiplica más los derechos. Es respecto, bueno, esto ya está dicho porque es un derecho y porque se ubica en la casilla de lo aceptable, la aceptabilidad del derecho, porque tiene que ver con la calidad de la educación. Ahora, respecto al derecho a la educación en general, ya la literatura especializada ha señalado que en sí también es un derecho multiplicador, es un derecho puente, un derecho llave, porque facilita el ejercicio de los demás derechos. Esto recogido son palabras de la que fue la primera redactora sobre el derecho a la educación, Catarina Tomasewski. Pero
Ahora bien, si nos focalizamos en el componente central del derecho, que es la educación en derechos, yo sostengo que ese poder multiplicador aumenta, se potencia. Por un lado, porque se hace más directo e inmediato, porque impulsa rápidamente el empoderamiento, o para decirlo en palabras de Amartya Sen, la capacidad de agencia individual y colectiva, es decir, la capacidad de ser agentes, de actuar como agentes en la definición del propio destino, individual o colectivo. Y además, por otro lado, porque la rapidez e integralidad que tiene su impacto en las personas, porque conmueve a la vez su cognición, su afectividad y su voluntad de acción. Entonces, cualquier definición de la educación en derechos humanos que tomemos de la literatura señala hacia formas o caminos de multiplicación. Y como ejemplo sintetizo 4 distintas pero complementarias. La Declaración Universal la definiría diciendo que es una formación sustentada en la dignidad de las personas y los derechos inalienables que de ella se derivan. Yo en algún momento la he definido y enfatizo mucho que es una práctica de mediación entre el reconocimiento filosófico y legal de los derechos humanos, que está en instrumentos internacionales de muy distinto tipo, y la vigencia o la realización de esos derechos declarados en la vida real. Amnistía Internacional, por ejemplo, la define y tomó elementos de una definición de la sección española, un proceso mediante el cual se dota a las personas de habilidades y herramientas cognitivas, afectivas y para la acción, a fin de que las personas se reconozcan y se conduzcan como sujetos de derecho y trabajen a favor de los derechos humanos y la creación de una cultura global de derechos humanos. Y otra, muy complementaria, es de Naciones Unidas, del Plan de Acción para la primera etapa del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, dice que es una formación para el ejercicio activo de la ciudadanía, la convivencia democrática y una cultura de inclusión y paz. Bueno, las 2 primeras definiciones se enfocan en conceptualizarla a partir de sus fundamentos teóricos y del impacto que logran. Son impactos de comprensión, de esclarecimiento intelectual. Las dos últimas se orientan más bien a definir su metodología formativa y los efectos que persigue. Habla de efectos movilizantes, empoderantes, de creación de agencia. O sea, ya la miremos teórico, metodológicamente, la educación en derechos busca transformar a las personas para que se comprometan en hacer realidad en todo lo que esté a su alcance los derechos humanos. Permítanme profundizar un poquito en el camino conceptual que recorre la educación en derechos, apoyándome en algunos trabajos anteriores y referirme después al camino metodológico, aunque por supuesto esta separación es solo por fines expositivos, porque en la práctica los 2 caminos confluyen, ¿verdad? Son inseparables. Que la EDH es una práctica de mediación y transformación, sostengo. Es un puente que conecta las normas de derechos humanos con la realidad concreta de las sociedades. Hay que transitar obligadamente ese puente si se desea que las normas modifiquen de manera real las sociedades. Los acuerdos, los pactos, las convenciones, los protocolos, de ninguna manera transforman inmediatamente la realidad. Son como la misma Declaración Universal, a veces una expresión de propósito, solo que esta vez convalidados por la firma de Estados, pero son expresión de buenos propósitos. Hacer la realidad
exige traducir esas normas que consagran derechos en políticas públicas que mejoren la vida de la gente y en prácticas concretas, es decir, en conductas que los respeten a los derechos. Y para avanzar por ese camino, la educación en derechos humanos es una herramienta muy poderosa. Si bien hay otras herramientas que contribuyen a hacer vigentes los derechos en la sociedad, por ejemplo, la aplicación de la ley por la justicia, la jurisprudencia, la abogacía de casos concretos, el cabildeo o la diplomacia ciudadana, la educación en derechos es la herramienta más poderosa. Uno, porque todas las otras herramientas tuvieron que ser precedidas por alguna forma de educación en derechos que formara agentes para usarlos por primera vez, agentes públicos o privados, sí, para aplicar la ley, la justicia, para la jurisprudencia, para la abogacía de casos, para el cabildeo. Es necesario el paso previo de educar de alguna manera en derechos. Y luego, todas estas herramientas también tienen que ser seguidas por otros nuevos procesos formativos para extender su uso a nuevos agentes y ampliar su impacto. O sea, que las transformaciones sociales que ponen en actividad normas de derechos humanos siempre tienen en su origen un disparador educativo y se reproducen a través de multiplicadores educativos. Y algo más y bien importante, que tiene que ver con el ámbito de cobertura de este trabajo de educación en derechos, porque la educación en derechos promueve políticas de acción y prácticas de dos tipos o dos niveles, públicas tanto como privadas. Políticas y prácticas públicas, porque busca que los derechos se cumplan en todas las cuestiones que son relacionadas con los intereses comunes, ¿verdad? El sistema judicial, la salud pública, la seguridad social, la seguridad ciudadana, la educación, etc. Pero también busca incidir en el ámbito de lo privado, y aquí está su particular poder, para que los derechos humanos guíen incluso las conductas y relaciones más íntimas entre las personas, relaciones de familia, de pareja, de amistad. Entonces, al educar en derechos, se aspira a formar de una vez en una visión del mundo y para prácticas concretas en el mundo, prácticas de relación, de colaboración, de gestión colectiva entre sujetos que se reconocen como iguales en dignidad y derechos y que actúan de manera autónoma, crítica y responsable, guiados por principios éticos. Por eso ustedes lo deben haber escuchado, sobre todo en Latinoamérica, a menudo se la llama usando las dos preposiciones, educación en y para los derechos humanos, porque es una manera de destacar ese doble sentido de educar en una filosofía, la de los derechos humanos, y educar para un código de conducta. Es decir, entonces la educación en derechos trabaja por crear una cultura de derechos humanos, entendiendo como tal una visión del mundo donde los derechos se entiendan y se respeten como pautas reguladoras de la convivencia social. Y para que eso ocurra, se plantea fines que están orientados a desarrollar tres dimensiones del sujeto y de las sociedades humanas. Fines de tipo ético, crítico y político. Y esto lo digo muy rápido porque me estoy acercando peligrosamente a una clase, lo sé. Pero prometo que hay mucho tiempo para que me discutan. Fines éticos, porque era formar en los valores de naturaleza universal que sustentan la dignidad y derecho de las personas.
Aunque lo de la naturaleza universal de los valores es también tema abierto a la discusión como cualquier otro que se toque en este campo. Por algo estamos hablando de consensos y no de algo dado por la naturaleza o por un ser superior, ¿verdad? Fines, hablamos aparte de los fines éticos, los fines críticos o histórico-críticos, que aspiran a formar en el análisis y la evaluación de la realidad que cada uno vive, usando como parámetro los derechos humanos. En otras maneras, formar a cada sujeto para el juicio crítico de sí mismo, primero, eso es importante, y de sus contextos de relación, desde los que son más cercanos, bueno, su familia, su comunidad cultural, hasta los que son un poco más distantes, más mediatizados, su país, su región, el mundo contemporáneo. Pero por último, no se quedan los fines éticos ni en los fines críticos. Llega y aspira a formar para fines políticos. Y esto de ninguna manera significa en sentido partidario, sino en el sentido político, en el sentido de polis, ¿verdad? De gestión de la cosa pública. Formar en el compromiso activo por modificar todos los aspectos de la realidad que violen o obstaculicen la concreción efectiva de los derechos humanos en el orden individual y social. O sea, de alguna manera es formar para pensar los cambios que se requieren, que son necesarios en cada espacio de su sociedad y para hacerlos realidad. Entonces, por eso se la ha definido como un trabajo a la educación en derechos ético, crítico y político, situado en contextos reales y concretos y a la vez militante hacia la construcción de los contextos deseables. Por eso, enseñar derechos humanos no es brindar determinada información, contenidos o datos para quienes los desconocen, como si fueran, no sé, fórmulas matemáticas, leyes físicas o accidentes geográficos. Ni hay unas personas que tienen el saber y otros que por lo tanto están listas para transmitirlos a otros que lo ignoran o carecen de él. Esa concepción no nos calza en este caso. El reto para la educación en derechos es ir construyendo una visión sobre la persona y las relaciones entre personas que esté basada en la dignidad y los derechos que son propios de la condición humana. Se trata de formar y formarnos para esa visión y para ponerla en práctica. Y digo formamos porque, por supuesto, el educador o educadora en derechos está inmerso en el mismo proceso de aprendizaje que sus estudiantes. Y ahora voy a ahondar un poquito en eso, en lo conceptual, un poco en el camino metodológico de la EDH. Solo un poquito porque ya abusé mucho de mi tiempo y abusé de ustedes. Fines tan grandes, tan holísticos, tan integrales como lo que mencioné, éticos, críticos y políticos, exigen un abordaje metodológico complejo. Por eso el trabajo de educación en derechos, sea en ámbitos formales o no formales, escolares, universitarios o especializados, tiene que avanzar al mismo tiempo en 3 líneas de enseñanza-aprendizaje. Una línea de conocimientos específicos sobre los derechos humanos y constructos que están relacionados con él, como de democracia y Estado de Derecho. Una segunda línea de valores y actitudes coherentes con la perspectiva de derechos humanos y una tercera línea de capacidades para la acción. O llámenlas si quieren habilidades o destrezas o competencias para la acción, pero eso es lo importante, acción en defensa de los por igual importantes y necesarias. Y solo si las ponemos juntas, como construyendo un trípode, pueden sostener prácticas de conducta personal que sean éticas,
crítica y políticamente transformadoras. En síntesis, educar en derechos humanos implica desarrollar un saber, un querer y un poder defender los derechos humanos propios y de los demás. Es una empresa que moviliza nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad de acción, seamos educadores o educandos, una empresa integral como somos los seres humanos. No sé si con esto que se ve lo que quiero decir con lo del potencial multiplicador en lo conceptual y en lo metodológico. Y para cerrar, quiero hacer algo muy breve, una línea, para mostrar esa multiplicación y transformación que la educación en derechos humanos empuja y genera, llega también a la enseñanza legal de los derechos humanos. Y quiero decirles brevemente en qué incide y cómo. Estoy convencida de que la educación en derechos también transforma y enriquece la enseñanza del derecho, tal como se practica habitualmente, en especial del derecho constitucional de los derechos humanos, tal como generalmente se le entiende y se la posiciona en las facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas. Y creo que cuando introducimos esta visión tan holística de la educación en derecho, le creamos algunos desafíos interesantes a la misma enseñanza del derecho. Señalo dos muy breves y se las dejo como disparadores para una discusión posterior, especialmente al público presente que sea abogado de profesión, ¿verdad? Una le presenta el desafío a la enseñanza del derecho de enseñar los derechos humanos, no solamente como normas jurídicas, sino como pautas para la convivencia cotidiana. Y si son eso, todos y todas nosotros somos responsables de su cumplimiento, no solo el Estado y sus agentes. Me refiero moralmente, porque por supuesto es probable que nosotros no lo seamos jurídicamente, pero moralmente sí lo somos siempre, no solo el Estado y sus agentes. Esas pautas para la convivencia cotidiana a veces son polémicas, no están exentas de conflicto y de debate, están siempre abiertas a la negociación, porque los conflictos de derechos son frecuentes y nos demandan o nos exigen la práctica de la negociación. Es cierto que el aterrizaje en la vida cotidiana complejiza, pero al mismo tiempo creo que sin duda enriquece la doctrina y la práctica del derecho. Y en otro desafío importante, creo que le presenta al derecho el desafío de emplear metodologías que, sin abandonar el abordaje intelectual, también sacudan emociones, apelen a los afectos y exhorten al compromiso de actuar para construir comunidades más igualitarias, más justas, más solidarias, en fin, más humanas. Es que la educación en derechos nos enseña que hay que poner cabeza, corazón y manos en esta tarea, porque de ella depende nuestra felicidad como individuos, nuestra sostenibilidad como sociedades democráticas y nuestro destino como especie. Y hasta aquí llego yo. Solo les comento, para no ser malinterpretada, que estos aportes o dinámicas multiplicadoras de la educación en derechos que he querido presentarles a ustedes ya conversos, conceptuales y metodológicas, son potencialidades, es decir, son una posibilidad que el educador, en cualquier ámbito que se maneje, a cualquier nivel, en cualquier
disciplina en la que esté, tiene que actualizar, tiene que poner en acción. El saber de la educación en derechos humanos se lo permite, pero hay que poner eso en movimiento. Y eso es tarea de educadores y educadoras. Y además, que es importante, me pareció importante reconocerlas o subrayarlas para que todos en nuestro rol educador podamos hacer el máximo aprovechamiento de ellas en cada contexto concreto en que nos toque actuar, desarrollando programas, actividades o enfoques de educación en derechos humanos. Y bueno, esa fue mi intención. Y ahora sí, los dejo a ustedes para que reaccionen ante ella. Gracias. Bueno, gracias Ana María, la verdad que nos dio una clase, ¿o no? Por eso digo al principio que son esta. A sale una sorpresa después, ¿verdad? Me estoy curando una sorpresa. Pero no sé qué salón ni qué es. No, lo digo, igual lo digo Es un avance. en el mejor de los sentidos, digo, nos dio una clase porque me parece que nos dejó planteadas una cantidad enorme de desafíos, aunque estemos, como ella decía al inicio, en un público que estamos compartiendo esta preocupación teórica y metodológica por la educación en derechos humanos, la curricularización, que bueno, mañana hay una mesa de trabajo fuerte en ese sentido, la transversalización, bueno, cada una de las cuestiones que Ana María fue planteando, que tiene acá como muy prolija escrita su conferencia. Digo, aprovecho la ocasión también para decirles, creo que no sé si están algunos de los restantes expositores y expositoras, pero la idea con el acuerdo y el compromiso de nuestra editorial es hacer una publicación de los conversatorios centrales y que estos materiales nos queden como material pedagógico, que es el sentido también con el que trabaja fuertemente nuestra red. Bueno, yo soy como muy antipática con los tiempos. Estamos a 5 minutos de las 20. Haciendo un esfuerzo muy rápido podemos hacer una o dos intervenciones y cerrar. Digo, no es que seamos mezquinas, pero la verdad que quisimos concentrar el encuentro en 2 días, reconociendo el esfuerzo que hacen quienes viajan de más lejos, y entonces llevarlo a 3 era como muy difícil de sostenerlo, pero la verdad que las actividades daban para 3, 4 días, porque cada actividad es sumamente importante y la que vamos a tener en unos minutos también es muy importante, que tiene que ver con la presentación del libro Nosotras en Libertad, de las compañeras expresas políticas, que está anunciado 20:30. Por eso digo, 5 minutitos si alguien quiere hacer alguna intervención muy apretadita, y después nos tenemos que trasladar hasta la Facultad de Trabajo Social, que nos queda unas cuadras desde aquí. Y si no, nos quedamos, como decía Ana María, que también es muy de docente, con esta cuestión en movimiento y poniendo nuestra cabeza, nuestro pensamiento y nuestro corazón en acción para ver cómo resuena esto que ella compartió tan claramente y que, bueno, se traduce como tarea para el hogar. Bueno, ¿qué decimos? Es decisión colectiva, no quiero... Si hay algún comentario, pregunta, apreciación, breve, corta, este es el momento. O vos, Ana, también. Y además parece que estamos cansados y parece que tenemos... Bueno, cerramos entonces con un caluroso aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la jornada larga compartida. Imagino que nos vemos porque todavía la jornada no termina. También para nosotros la importancia política de la presentación del libro de las compañeras es sustantiva. Y también es muy importante el aporte de la cultura y el arte para seguir pensando en otros lenguajes, el trabajo en los derechos humanos y alimentarnos y compartir un poquito también de encuentro dentro del encuentro, como así le llamamos al momento que se va a iniciar. Tienen rápidamente todos un Google Maps para llegar.
Estamos en 7:48, la Facultad de Trabajo Social está en 63, o sea que hay que caminar hasta la calle 63 desde 48 para allá. Por 7 pueden ir tranquilamente, es seguro, es avenida, tranqui. Y después doblan a la derecha 2 cuadras y justo en la esquina está la Facultad de Trabajo Social, que también está en un enclave interesante porque es el edificio del ex distrito militar que compartimos con la Facultad de Artes, el Bachillerato de Bellas Artes y la Facultad de Trabajo Social. Así que nos vemos ahí en un ratito. Gracias.